El abogar es la especialización en abogacía del Estado que conforma el núcleo de las capacitaciones que se brindan en la ECAE, y una de las actividades más destacadas dentro de ese programa de capacitación es convocar a referentes del derecho público nacional, del derecho administrativo, de la teoría del Estado, a, diría yo, reforzar los conocimientos cuyo piso básico se da en el abogar. Y estas conferencias sirven, como decíamos recién, para profundizar los conocimientos y para intercambiar y enriquecer las ideas de una manera más en formato seminario. En esta oportunidad convocamos al doctor Ricardo Nissen y al doctor De León de la Inspección General de Justicia. Nissen tiene un recorrido en Derecho Societario, es titular en la Universidad de Buenos Aires, yo lo recuerdo, yo tengo tu libro de tapa negra en la casa de mis padres. Sí, el manual. El manual, por ese texto estudié hace 15 años, debe ser, ya. Está en rojo tu nombre, si no recuerdo mal. Sí, porque era colorado y negro. ¿Viste? Verán que no miento. Tenía una rayita blanca también. Y estoy improvisando. De la raya blanca no me acuerdo de tu nombre en colorado y de la tapa negra del libro que me había forrado mi papá. El doctor es de Chacarita, a eso se debe. Mirá vos, ¿viste? Cuando me dieron de elegir los colores, bueno. Mirá vos. Fui fanático. La primicia de este video. Fui fanático cuando era chico, lo vi campeón, pero después, como todas las cosas, le di la relatividad que correspondía, pero siempre dejé de ser, me gustó el fútbol y me gustó seguirlo a Chacarita también. Nunca sé y nunca puedo entenderlo porque sufro cuando lo veo, pero bueno, lo tomo con relatividad ahora. Pero cuando me dieron a elegir los colores, de qué color me gustaba para el libro, y era un libro medio emblemático dentro de mi actividad académica, porque era un manual que es muy difícil escribirlo. Mucho más simple es el tratado, porque el tratado uno va tocando tema tras tema tras tema. En el manual tiene que ver qué es lo importante, ver lo importante, y lo que escribió en 5 tomos lo que tiene que condensar en uno, qué es lo importante, dónde queremos apuntar. Entonces hay muchas cosas que quedan, pero era el primer manual que yo hacía. Y era muy importante. Yo me acuerdo también que lo dediqué a las personas que habían hecho feliz en la vida, los Beatles, por ejemplo, a algunos directores como Claude Sauté, Serrat, sí, Joe Gilberto, la Bossa Nova, en fin, todas aquellas cosas que la disfruté en la vida. En el prólogo. Todas aquellas cosas que me gustaron en la vida y que me hicieron feliz la vida, lo puse. Y cierra así el prólogo, y a Chacarita, campeón del 66, entonces, que fue responsable de mis alegrías más irracionales, creo que dice algo por el estilo. Sí, era chico, íbamos. Metropolitano del 66. Íbamos a la provincia, en las estaciones te esperaba la hinchada y te apedraba el tren. O sea, hay que intentar explicar desde el punto de vista de la lógica eso, y no la tiene. Imposible. Pero bueno, ese libro para mí es muy importante. Después me dediqué a la parte política, a los libros sobre offshore, o los libros sobre SAS, que es la offshore argentina. Y eso me puso muy contento. Mucha gente que me critica dice que con alguna lógica que yo dejé de ser un jurista hace muchos años. Claro, para el jurista puro, estrictamente puro, no puede haber política. Y la ley el derecho es política, precisamente, es la vida misma, donde la política cumple un rol fundamental. Entonces no podemos escindirlo, es decir, no podemos hablar de derecho y poner ejemplo de Ticio Cayo, porque realmente no estamos enseñando derecho, tenemos que enseñar la vida, una parte de la vida, y cómo tenemos que interpretar esa parte de la vida para que pueda haber disposiciones que sean obligatorias para seguir una conducta que sea conducente para ayudar a los demás, para crecer, pero el bien común, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí me dijeron que había dejado de ser un jurista y me había dedicado a ser un político, y por supuesto, un comentario. Es un elogio. Claro, para mí, por supuesto que es un elogio. Y ese libro me divertí, pero nunca dejé de escribir sobre derecho. Ahora, casualmente, que esto es un motivo, el motivo de la charla. He escrito un libro que es una especie de lo que no se ve. Es decir, estamos entre la Inspección de Justicia y la Justicia, entre la Inspección General de Justicia y la Justicia Comercial, hay una pelea a fondo y que está en juego
el que otorga derechos o el que defiende privilegios. Yo creo que la Inspección de Justicia otorga derechos y no deja pasar muchos privilegios que mucha gente, por su cuno, por su dinero, pretenden sorprendernos a través de figuras o herramientas, como te gustaba a vos, que serían cosas modernas y que sería la modernidad en materia de derechos societarios. Nosotros no le dejamos pasar una, no me vengan a hablar de Delaware, de Sociedad de Florida, de las Islas Vírgenes Británicas, porque no lo creo. Así, y las as menos, por supuesto, y a eso nos vamos a dedicar. Por lo tanto, le voy a decir y voy a empezar con el tema de como la experiencia personal que tengo esto y haciendo un poquito de historia para que ustedes entiendan bien lo que es la Inspección General de Justicia y por qué es atrayente trabajar en la Inspección de Justicia. Pero te dejo terminar la presentación. Sí, no, bueno, en realidad estaba ideal hasta el momento. Simplemente a veces nosotros hacemos un ciclo de poesía y derecho en la Facultad de Derecho de la UBA porque creemos, como decía Ricardo hace un momento, que con la lógica jurídica que está muy de moda en la formalización del derecho no alcanza para motivar al derecho, algo que por otra parte decía Carlos Nino también, que es uno de los filósofos jurídicos que fue asesor de Alfonsín en su momento, que después, bueno, tuvo una deriva hacia la filosofía analítica. Pero ¿a qué voy con todo esto? Y Ricardo, me parece que cuando yo recordaba accidentalmente el color de la tapa de su libro, que además leí hace más de una década para rendir esa materia, pero bueno, ahora veo que no fueron un accidente esos colores que yo mencioné al pasar. Había un motivo bastante apasionado detrás de esa elección de edición. Y me parece que eso es lo que nosotros intentamos retransmitir en la escuela, y con esto cierro la presentación, que hay dos enseñanzas. Una, que es la básica de cualquier espacio de formación, que es la solvencia técnica de los profesionales, sobre todo los que se desarrollan en la órbita del Estado. Si el Estado no tiene buenos abogados, no defiende bien sus intereses, que es el interés público y el interés de la nación. Pero la segunda, y para mí más importante enseñanza, es la que no está en los libros y que se retransmite en general con el ejemplo, como Horacio Díez, por ejemplo, como vos, como Alejandra, que tienen vocación de servicio y que están comprometidos con la defensa del interés público. Y esa enseñanza para mí es la más, bueno, para mí no creo que es una novedad, lo que estoy diciendo es la más difícil de transmitir, porque eso se predica con el ejemplo en general y nos cuesta mucho. En la Facultad de Derecho se citan un montón de manuales, las normas se multiplican todas las semanas, tenemos decretos de todos los colores, pero vivimos en una sociedad cada vez más injusta, a pesar de que el derecho al parecer crece y abarca todo. Y son pocos también los abogados que tienen un compromiso tan consistente con la justicia. Y yo creo que Ricardo es uno de esos abogados. Y por eso yo estoy orgulloso de haber insistido para que viniera a darnos esta charla. Porque si ustedes ven la secuencia de personas del derecho, de ministros o funcionarios o jueces que han estado acá, hay un criterio con el cual nosotros los traemos, que es un criterio, por supuesto que no es un criterio partidario, pero sí es un criterio, diría yo, de ética profesional o de compromiso con la ética pública, que es la base de cualquier derecho, y más de una escuela de abogados, donde está puesto el eje en la abogacía pública. Con lo cual, Ricardo, bueno, no te voy a, quitar más tiempo contándote qué es lo que hace la escuela. Estamos restableciendo un montón de programas. Hace 2 días lanzamos una especialización en Derecho de la Seguridad Social. Hay una especialización en Delitos Económicos Complejos con la UIF y con la FIP, que nació con esta gestión y que ya va por su segunda cohorte. Y hay una especialización en Abogacía del Estado. Todos estos abogados que están comprometidos con la defensa del interés público van a escuchar estas reflexiones. Pero a nosotros nos interesa rescatar el lado más humano de las personas que se comprometen con alguna tarea de justicia, porque parece medio una contradicción, porque el derecho parece demasiado grande, el Poder Judicial también, pero sin embargo lo que más falta, ¿no?, en nuestra sociedad, que es un poco más de vocación de justicia, sobre todo en los abogados, que son los que tienen esa tarea y a veces parece que se olvidan. Bueno, gracias. Bueno, Ricardo. No, bueno, yo antes que nada vine con el doctor Darío de León, que es director de sociedades de la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia es un organismo estatal creado en el año 1893, que actualmente tiene un organigrama que pasa por el inspector general de justicia, el subinspector, y después 3 ramas, que es la sociedades, asociaciones civiles o entidades civiles, y la parte administrativa. El doctor de León está a cargo de todo lo que es la parte corporativa, toda la parte societaria, y que la charla la vamos dando a medias, así que
porque conoce la Inspección de Justicia muchísimo, porque ha sido como asesor de la inspección, relator de la Inspección de Justicia, que es la persona que por el Colegio de Abogados atiende al público que viene a saber, a querer entender de qué se trata el trámite, o de qué se trata una vista que se le corrió, que toda la gente identifica Estado con algo burocrático, que no tenemos nada que hacer, nada mejor que hacer que molestar a la gente, a través de cosas que tienen que salir a los tiros en 24 horas. El clásico, el pensamiento macrista, es decir, la sociedad es en 24 horas sin ninguna revisión. Eso se concreta con ASAS, como llamamos a ver. Pero les quiero decir que yo fui abogado del 75 al 2003. Abogado de sociedades, abogado dedicado al derecho societario, así otras cosas por ahí, pero fundamentalmente societario. Siempre en defensa de las minorías, que son las personas más vulnerables dentro de lo que es el derecho societario. De 2003 al 2005 ya había cumplido cerca de casi 20 y pico de años como abogado, así que venía con una amplia experiencia, y después de pasar toda la década del 90, donde corporativamente sucedió todo, de las offshore a todo tipo de fideicomisos, etcétera, etcétera, crackdown en materia de concursos, cooperativa de trabajo, etcétera. Y en el 2003 asumo como primera vez con Néstor Kirchner como Inspector General de Justicia. Tuve hasta el 2005 final, porque yo le había prometido al ministro de Justicia que iba a estar el tiempo necesario, pues yo tenía un estudio que mientras tanto tenía que sobrevivir sin mí, que era el jefe del estudio, lo cual era bastante difícil, y que iba a estar en 2 años y medio, pero le prometí que íbamos a hacer todo lo posible para mejorar la legislación, la normativa societaria. Recuerden ustedes que la Inspección de Justicia tiene facultades para reglamentar la ley de sociedades o las leyes corporativas en aquellos aspectos que generen márgenes para la interpretación. Las que son claras, no. Y tampoco podemos nosotros sostener en una resolución lo contrario de lo que dice una ley, pero tenemos, de acuerdo al 22.315, que es la ley orgánica de la Inspección de Justicia, facultad de reglamentar, como la tiene el Banco Central para dictar resoluciones, la FIP, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Convención de Valores, pero cada vez que lo usamos nosotros, salta el establishment. Se ponen locos. Cualquier cosa que hagamos, todo le viene mal, porque nosotros interpretamos que la asociación es un contrato hecho por gente que quiere trabajar en conjunto y bien, sin dificultades para ganar plata y sin perjudicar a terceros, mientras que el otro sector de la población, que ustedes saben qué es, Puerto Madero, como se llama antes, la City, porteña, todos ellos tienen el concepto de la sociedad, que es un instrumento para cualquier cosa. Que hoy en el moderno concepto de sociedad es un instrumento para cualquier cosa. Yo quiero tener un auto, lo compro y hago una sociedad y pongo el auto a nombre de la sociedad. Quiero tener una casa en un country. Bueno, muy bien, la compro y la pongo, pues todo, y la pongo a nombre de ellos. Y después cada departamento que compro, hacerla sobre lo que llama sociedad baúl, sociedad burbuja, sociedad por la duda, llámenlo como ustedes quieran. Pero para ellos la sociedad es eso. Un instrumento que sirve para todo, como el fideicomiso, sirve para todos. Y entonces se superpone con otros instrumentos. Más o menos hasta el 2005 la cosa se pudo controlar, 2006. Después vino el 2006 hasta el 2015, que los inspectores que estuvieron, uno de ellos fue Tailade, mantuvieron el espíritu de la Inspección General de Justicia peronista, kirchnerista. Luego vienen los años trágicos, 2016, 2015 a 2019, en donde la instrucción fue que la Inspección de Justicia no haga absolutamente nada. Iba el Inspector General de Justicia que me precedió a mí en el cargo, que estuvo los 4 años, era un hombre que se cerraba en el despacho, no recibía absolutamente nadie, no dictaba resoluciones, la mandaba a hacer por gente de su propia ideología, y mientras tanto, cada tanto hacía permanentes invitaciones para retirarse como empleado de la Inspección de Justicia, como llama retiro voluntario, y nos dejó a nosotros en el 2020 un organismo sin gente, prácticamente. La gente que llama en la jerga y tenía oficio, esa persona que no es un erudito, pero que conoce cuando tiene un expediente en la mano y sabe por dónde viene de eso nos dejaron sin. Y hay otra gente que no sabe para qué están, los que entraron en esa época, ¿para qué sirve la Inspección de Justicia? Realmente, ¿para qué sirve esto? Con esto voy a empezar la charla, las reflexiones. La Inspección de Justicia nace en 1893. ¿Qué pasó? ¿Por qué la crearon?
como un cuerpo de inspectores, cuando se advirtió que la sociedad anónima era utilizada para fines totalmente extrasocietarios. Fundamentalmente las acciones eran al portador, muchas cotizaban en bolsa en ese momento, y entonces se hacían sociedades anónimas para poner títulos en venta al mercado y con eso especular y lucrar. Para evitar esa mala utilización de sociedades que no tenían una empresa detrás, sino simplemente era una manipulación de acciones al servicio de un falso movimiento bursátil. En el año 1893, fíjense ustedes, se hizo un censo, en Buenos Aires había 400 sociedades anónimas, muy pocas tenían una actividad económica o comercial pura, y muchas otras habían sido creadas con fines extrasocietarios, sino ilícitos, ¿no es cierto? Ese cuerpo de inspectores puso fin a ese estado de cosas. El jefe de ese cuerpo de inspectores fue un doctor Diego González, que así se llama el edificio de la Inspección de Justicia en Paseo Colón. Diego González fue 2 veces inspector de justicia. ¿Qué fue después de la inspección de justicia? ¿Qué fue después? Bueno, si bien se creó con la idea de terminar con una mala utilización de las sociedades y de pensar que las sociedades eran instrumentos de fraude, de especulación, que nada tenían que ver con un contrato que era regulado por el Código de Comercio o el Código Civil, la Inspección de Justicia cumplió 2 roles. Yo en un momento, un libro que vos me regalaste en alguna oportunidad, sobre cómo era la vida en el sur, en Santa Cruz, en el año 1920, 1918, era tal el destrato que le daban las sociedades inglesas, que se consideraban que estaban, que al tener una estancia a nombre de una sociedad con sede en Buenos Aires, era prácticamente, no era territorio argentino, sino a disposición de los ingleses, que eran los verdaderos dueños de las tierras, sometían, de acuerdo a los trabajadores, al peor de las humillaciones, trabajadores y a muchísima gente. Y mucha gente de Santa Cruz y de Tierra del Fuego iba al puerto a esperar porque le habían escrito si venía o no venía el inspector general de justicia de aquellas épocas, para que ponga un poco en orden a tanto destrato y tanto mal uso de las sociedades. Ahí advertí que había una conciencia de que había una institución, un organismo que estaba destinado a controlar el funcionamiento de las sociedades comerciales. Pero si ustedes me dicen, ¿qué les puedo decir yo del funcionamiento de la inspección de 1893 al 72, vamos a poner ese hito, ley 19550, es muy difícil decirles. La inspección se convirtió en un muy buen controlador para revisar una fusión, una escisión, para inscribir contratos de sociedad, y en ese momento se dividía el control en para las sociedades anónimas, la Inspección de Justicia, que las controlaba la constitución y el funcionamiento, y que una vez que hasta la sanción de la ley 19550, una vez que estaban autorizadas a funcionar las sociedades anónimas a través de la firma del presidente o del ministro de Justicia, pasaban al registro público, que estaba legislado por el Código de Comercio, y el registrador mercantil tenía facultades de bochar todo aquello otro que había sido aprobado y tenía el control, lo mismo, el control de legalidad, no de funcionamiento de los demás tipos societarios. O sea que el control de las sociedades y la fiscalización en el acto constitutivo estaba a cargo de 2 organismos, uno dependiente del Poder Ejecutivo y otro dependiente del Poder Judicial. No siempre esta parte registral estuvo en cabeza del Poder Judicial, pero sí a partir de 1958. Antes dependía de un organismo del Ministerio de Justicia, que se llamaba el encargado del Registro Público de Comercio, que ahí mi padre asumió en el año 56 y estuvo hasta el 74. En el año 58 se dicta la ley de creación del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, y en 1980 se fusiona la Inspección de Justicia con el Juzgado de Registro, y hay un solo control a cargo de la Inspección General de Justicia. Y esa es la que ustedes conocen, pero si ustedes me dicen, ¿qué hizo la Inspección General de Justicia? Me resulta difícil contestar. Y eso que hubo inspectores de justicia que fueron realmente excepcionales, como Laurencena, como Saldívar, como Amílcar Mercader, como Rodríguez Rivas, que luego fue camarista comercial en la década del 50.
pero era como un órgano de control interno, del funcionamiento interno. No salía a ver si funcionaban bien frente a las actuaciones que tenían frente a terceros, o el marido que intentó defraudar a su mujer con una sociedad en esa época, o ese tipo de, o una planificación sucesoria a través de sociedades. Yo no he registrado en ningún momento algo que haya hecho la Inspección de Justicia durante ese periodo a ese nivel sancionatorio. La poca jurisprudencia que hay es del juzgado de registro, que es el que se encargaba de inscribir las sociedades. Y entonces de ahí le presentaban un estatuto, había una controversia sobre el tenor del objeto social, sobre el capital, y ahí empezó toda la jurisprudencia que conocemos en materia de control de la constitución de las sociedades, cualquiera fuera el tipo, es del Juzgado Nacional de Primera Instancia o Comercial de Registro. ¿Me dejás meter un bocado? Sí, por supuesto. A lo que dice Ricardo quisiera complementar, para que ustedes entiendan. Nosotros peleamos, por supuesto, porque trabajamos con esto todos los días, pero acá hay un gran debate sobre cuál es el control que ejerce el Estado a través del registrador mercantil en relación a las sociedades, ¿no? Entonces hay un concepto que se llama el control de legalidad. El registrador ejerce un control de legalidad, que es bien distinto al control de funcionamiento. Sí. El control de legalidad se ejerce al momento en que la sociedad viene a inscribir ya sea su constitución o una modificación o cualquier otro trámite registral. Con lo cual, eso es lo que decía Ricardo, el juzgado de registro controlaba al momento que le ingresaba la documentación. Sobre eso hay una discusión, porque algunos en la doctrina, algunos dicen, bueno, en realidad el control que ejerce el registrador mercantil es un control formal, es un control extrínseco, es un control meramente sobre lo que surge extrínsecamente de los documentos que se le presentan, con lo cual, igual que sucede, por ejemplo, en el registro de la propiedad inmueble, uno va a inscribir una transferencia, una compra-venta de un inmueble, una transferencia de dominio, y el registrador lo que en definitiva controla es que el documento cumpla con todas las formalidades de ley, ¿no? Que sean escritura pública, que contengan todos los requisitos. Ahora, el registrador de la propiedad inmueble no se mete en el negocio sustancial. Pero va a decir, no, mira, a mí me parece que esto es simulado, porque el precio es irrisorio. En cambio, desde un comienzo, el registrador mercantil sí tuvo la potestad, justamente porque el registro público de comercio estaba regulado en el antiguo Código de Comercio de Vélez Sarsfield y Acevedo, y en el artículo 34 del Código de Comercio, y ya hablaba de que el registrador mercantil iba a ser responsable de la legalidad y exactitud de los asientos. Entonces, en base a esos dos términos, decían, bueno, si es responsable de legalidad y exitud, puede hacer algo más. Y esto fue lo que retomó en su momento el juzgado de registro en cuanto a decir, famosos antecedentes, uno es Maco de ellos, en donde, por ejemplo, el juez de registro de aquella época, per sí se da cuenta que en un muy corto lapso entran muchas sociedades, un número importante de sociedades, en donde eran todos iguales, los mismos socios, los mismos directores, los mismos domicilios, el mismo estatuto, exactamente igual, lo único que cambiaba era el nombre de la sociedad. Y entraron, no sé, 15, 20 en un corto lapso. Y se dio cuenta que en realidad, si bien formalmente esas sociedades cumplían, los documentos estrictamente cumplían con lo que decía la ley de sociedades, sustancialmente había una simulación ahí. Entonces lo resolvió inclusive con las normas del Código Civil. ¿No? Con la teoría general de los actos jurídicos. Ese fue Macoa. Macoa. Claro, ¿por qué una simulación? Porque en ese momento había un problema. La Inspección de Justicia, uno quería iniciar una sociedad anónima, que digamos la reina de las sociedades anónimas. Son las sociedades anónimas que teóricamente están pensadas para la cotización pública, la cotización de las acciones, pero que en la realidad sustancial todo el mundo elige una anónima porque tiene la idea de que en su momento va a ser una sociedad importante, va a tener un crecimiento importante, y que esto posibilidad que a lo mejor no conjuga con las sociedades colectivas o las sociedades chicas que son más propias de las pymes. Pero ¿qué pasaba? Entre que se iniciaba el expediente en la Inspección de Justicia de una sociedad anónima, había que tenía que contar la autorización, tenía que obtener la autorización estatal, que duraba X tiempo. Luego, una vez que ya retiraban el interesado
obtenía la que le entrega, la llevaba el registro público teóricamente para registrar, pero como el registrador mercantil, antes registrador, luego juez de registro, tenía la obligación de hacer un control de legalidad, bueno, ahí empezaban los problemas, porque a lo mejor no estaba de acuerdo con ese control que había hecho la Inspección General de Justicia o la Dirección de Personas Jurídicas, como se llamó en su momento, o el Cuerpo de Inspectores. Y entonces, en ese periodo se producía una demora que se veía grabado en la década del 70, porque los edictos en el boletín oficial tenían que ser publicados íntegros. Ustedes no saben lo que era eso. Era una millonada de plata y unas demoras que eran increíbles. Y entonces una persona, para hacer una sociedad anónima, debía esperar hasta que saliera del juzgado de registro 1 año. Entonces, ¿cuál fue la manera de solucionar el tema en la práctica? Para los vivos, a ver si me entienden, ¿cómo lo solucionó la calle el tema? Una persona juntaba 3 amigos, eran 10 en ese momento durante el Código de Comercio, después de la ley de sociedades podían ser 2 para una anónima, iban y presentaban 15. Eran los mismos socios, el mismo capital que era mínimo, un objeto amplio que abarque todo, los mismos directores, etcétera. Metía 15. Entonces, luego lo sacaba, lo llevaba al registro. Y ahí, cuando lo sacaba, tenía 15 sociedades que llamaban en cartera. ¿Qué hacían? La vendían. ¿Y cómo se vende una sociedad? El doctor de León quiere prestarse una licitación y necesita necesariamente integrar una sociedad anónima. Bueno, yo se la vendía, una de esas 15, le transfería las acciones, a lo mejor era el portador o eran nominativas, hacíamos los contratos, yo le entregaba los títulos accionarios, los libros, en la primera acta se daba cuenta de la transferencia del paquete accionario y ya Darío seguía con esta sociedad. Y ahora, ¿qué descubrieron en Macoa? Precisamente que había un grupo de personas que eran siempre lo mismo, que habían constituido una sociedad, que no tenían el propósito de participar, de cumplir un objeto social para participar de los beneficios y las pérdidas, trabajando en conjunto, en sociedad, para lograr un fin económico, sino que eran sociedades que se hacían para vender, nada más que eso. Y eso fue sancionado, ese fallo. Macoa es quizás uno de los precedentes más importantes, porque directamente creo que la declaró inoponible, esa ley, declaró la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Pero esto es una lucha permanente entre los que ven a la sociedad como un instrumento para el ejercicio del comercio, para el desarrollo del tráfico mercantil y la circulación de capitales, en donde tiene que haber un grupo de gente, que puede ser 2 o ahora 1 o más, si es una sociedad anónima unipersonal, para trabajar en sociedad, trabajar en armonía y repartir dividendos si hay ganancias, una vez por año. Eso es el esquema de la ley, muy simple. Ahora, otra línea de pensamiento, hoy en manos de los famosos libertarios, los que creen en la libertad absoluta, que bueno, la sociedad está para cualquier cosa. Y así como yo puedo hacer una sociedad para dedicarme a la agricultura, dedicarme a cualquier actividad, la minería o dedicarme a la actividad inmobiliaria, yo tengo una sociedad para depositar en ellas bienes sin ningún tipo de actividad. O sea, compro un inmueble y lo pongo. Para eso son ideales las sociedades offshore, que también hay muchísimas sociedades argentinas que se crean nada más que para ser titulares de derechos reales de dominio sobre cualquier tipo de bien registrable, autos, casas, estancias, qué sé yo, todo lo que caballos de carrera, botes, barcos, lo que ustedes quieran. Ahora, para eso están las sociedades. Ese fenómeno generó en la década del 90 la aparición de las offshore. Una persona iba al contador y le decía, voy a comprarme un departamento. Ah, qué bien, ¿te mudás? No, voy a invertir unos pisos que tengo y la vas a poner a tu nombre. No, bueno, sí, la voy a poner a mi nombre, la voy a comprar con mi mujer. No la pongas. Yo te vendo aparte, o el mismo escribano que hacía la escritura de transferencia le decía, te vendo esto, lo pones a nombre de un tercero, no pagás impuestos, quédate tranquilo porque son sociedades de Bahamas, todo es legítimo, todo es válido, nadie te va a preguntar. Y es cierto, en la década del 90 nadie preguntaba nada, era lo mismo una sociedad española, alemana, rusa o francesa que una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas. ¿Quién sabía eso? Quizás los entendidos podían tener noticias que en la década del 30 empiezan a aparecer las primeras guaridas o paraísos fiscales, de acuerdo a quien lo sufra, lo llama paraíso o guarida fiscal. En el 72 aparecen en la Argentina en el caso de Swissdeltex, como parte de una maniobra para quedarse con el frigorífico Swissdeltex, claro. Como parte de una maniobra, pero en la década del 90, con el menemato, ahí sí,
Ahí todo el mundo tenía todo el mundo que se precie, todo el mundo que tenía plata, todo el mundo tenía su sociedad offshore. Ahí te pongo el departamento a nombre de esta sociedad. Y acá tenés las acciones al portador, el 100% de las acciones. Y acá tenés los libros también. Y venía con los libritos chiquititos, esos finitos, que eran los propios de las sociedades uruguayas, llamadas comúnmente SAFIs, Sociedad Anónima Financiera de Inversión, que dejaron de existir en el 2012, creo, en la República Oriental del Uruguay, que avergonzado de que los uruguayos que lo llamen paraíso fiscal o guarida fiscal, pero que lo eran, porque, señores, Cromañón, el lugar donde sucedió la tragedia, era un inmueble que estaba a nombre de una sociedad uruguaya, cuyo juicio de nulidad está todavía en trámite. De dos señores que vivían a la vuelta, de dos señores argentinos que vivían a la vuelta. Si querés agregar algo... Yo te quería hacer una pregunta, perdóname, Darío, pero es una pregunta más de índole filosófico. ¿Qué es, ustedes que se dedican al derecho societario, vos pensabas, ¿para qué sirve una sociedad? Jugábamos con esto de que no es una herramienta la sociedad dentro del marco del derecho societario, pero yo estaba pensando, o sea, yo no puedo dejar de pensar en la palabra sociedad de Aristóteles hasta acá tiene otro significado. Digamos, primero, ¿por qué se elige ese concepto? Lo de offshore está claro, que son guaridas fiscales. Sobre eso creo que no hay discusión teórica. Yo lo que me estoy preguntando es por qué elegimos esta palabra. Es como lo de las personas jurídicas, centro de imputación normativa. En derecho penal estamos más acostumbrados a esa discusión. Pero ¿por qué elegimos sociedad para caracterizar este fenómeno? Yo creo que desde que el hombre es hombre, como especie biológica, nosotros vivimos en conjunto y necesitamos de los otros individuos de la misma especie para poder sobrevivir. La sociedad, yo siempre cuento esto y lo voy a decir adelante a Ricardo, que por ahí me avergüenza un poco, ¿no? No sé si ustedes vieron, hay hace muchos años yo recién comenzado a dar clases con Ricardo y mi hijo era chiquitito y mientras estaba preparando la clase para dar, estaba mirando un dibujito muy famoso que es la era del hielo, ¿no? La era del hielo, Entonces hay una escena en la era del hielo en donde se ve a toda una aldea cazar un mamut. ¿Y cómo lo cazaban? Y bueno, los hombres más fuertes iban con lanzas adelante y lo arrinconaban contra contra una pendiente. Y desde arriba las mujeres y los chicos le tiraban piedras y cosas y así entre toda la tribu podían realizar ese objetivo que ninguno solo podía hacer eso. Y mientras yo miraba eso, mi hijo medio que llorisqueaba porque la escena era triste, digo, claro, el hombre de que es hombre necesita de los demás para realizar un objetivo común. Y esa es la base en definitiva de la sociedad. Para la sociedad comercial, la sociedad civil, es la expresión económica de un proceso justamente que se dio a lo largo del tiempo, porque para cada forma de producción del hombre hubo una forma de sociedad distinta. Sociedad comercial te estoy hablando. Sociedad comercial, claro, por eso. Te digo más, hasta en los regímenes comunistas o el Código Soviético, el 24, tiene un capítulo regulado a la sociedad comercial. El Código Civil y Comercial soviético, en plena Revolución Rusa. Y si vas a la legislación cubana, la misma. Adquieren distintas formas, tendrán más participación estatal, lo privado estará más limitado. Pero la forma de producción del hombre siempre necesitó de un esfuerzo colectivo para realizar un objetivo en común. Y eso es una sociedad. Comercial. Por eso, el paso de la sociedad civil al paso de la comercial, estamos íntimamente vinculados. Complementando lo que dice Ricardo, acá hay dos visiones, ¿no? Aquellos que entendemos que la sociedad, y acá voy a tomar, es una herramienta, pero es una herramienta al servicio de la producción de riqueza, de la generación de riqueza a los efectos para ejercer el bien común que dice la Constitución Nacional. O sea, está muy bien que a través de esta herramienta se genere riqueza, que se pueda limitar la responsabilidad, que es la principal consecuencia hoy que tiene que se pueda fraccionar un patrimonio. Claro. Eso es todo lícito, en la medida que sirva para generar riquezas para el bien del conjunto, no para fraccionar un patrimonio simplemente en beneficio individual de alguien, como el ejemplo que dice Ricardo. ¿Qué beneficio colectivo hay de que yo tenga 10 patrimonios que no producen nada? Ninguno. No hay ningún interés público. Es una evasión. Claro, entonces, esta es la gran diferencia que marca Ricardo, que algunos seguimos, que muchos seguimos, en la idea, el punto de partida. ¿Para qué sirve una sociedad? ¿Qué es una sociedad y para qué debe servir? Es que tiene un doble sentido esa pregunta. Yo por eso digo, no solo la comercial, sino la sociedad civil. Porque hemos naturalizado tanto, diría yo, las políticas neoliberales, el hiperindividualismo,
Que hoy pareciera que la única sociedad es la comercial. Ya de las otras teorizaciones ya nadie se acuerda. Teoría del Estado, filosofía del derecho, antropología filosófica en nuestra propia carrera son materias que están desapareciendo. Y esa es la base del humanismo, que es la base de nuestra profesión. Sí. Con lo cual hoy todo el derecho parece un derecho civil y comercial. Todo el derecho hoy está, diría yo, traspasado o es transversal toda la idea de la teoría, el análisis económico del derecho. Nosotros, totalmente. Ricardo en un último artículo escribió justamente, ya en derecho comercial hablar de algo justo o injusto parece un anacronismo para algunos. Muy ¿Es conveniente o inconveniente? Sí, claro, el beneficio, o sea, claro, todos en términos económicos. Entonces ya, ¿qué importa que y realmente es contra eso lo que desde la Inspección General de Justicia tratamos de luchar, ¿no? Las personas jurídicas son herramientas que pueden ser muy valiosas en la medida que se utilicen para los fines para los cuales fueron creados. Y esos fines necesariamente tienen que ser la producción de riquezas al servicio del bienestar general. Y no como la creación de herramientas o de fraccionamientos de patrimonio para ocultar bienes, para ocultar personas. Que en definitiva esto es lo que se propugna, ¿no? O para evadir, supongo. O para evadir también. Para evadir impuestos. Evadir impuestos, fugar divisas. O simplemente para trasladar el riesgo de determinada actividad a terceros. Porque cuando yo armo un patrimonio de afectación y yo digo, yo voy a responder hasta acá y más acá no voy a responder, lo que estoy haciendo es traslado el riesgo de esa actividad a los terceros. Sí. Con lo cual, claro, en toda la historia económica moderna, en todo el mundo, y en toda la economía de mercado, esto existe y es un presupuesto. Ripper decía que, en realidad, más que la máquina de vapor, contribuyó la sociedad por acciones al desarrollo del capitalismo moderno. Sin duda. Si bien la máquina de vapor fue el elemento técnico, el traje jurídico del desarrollo del despegue de la Revolución de Europa fue justamente la invención de la sociedad por acciones. Tú lo decía Ripper en la década del 50, eso está muy bien, con lo cual nosotros no negamos de que la limitación de responsabilidad es lícita, es beneficiosa hasta algún punto, y que la creación de patrimonios de afectación también. Pero con este presupuesto, siempre en la medida que sea para la generación genuina de riqueza. Porque si no es para otra cosa, no tiene justificación moral, no tiene justificación jurídica. Ni social. Entonces esa es una de las luchas que hoy estamos dando en el marco teórico, en el marco judicial, porque esas son las visiones que nos enfrentan, que nos separan yo diría, de la mayoría de la corriente societarista argentina. Y les hago una pregunta, ¿hay alguna manera de auditar o, digamos, cuantificar la cantidad de sociedades que tienen fines de evasión fiscal, fuga de capitales, fracción de patrimonio, limitar responsabilidad y sociedades comerciales con fines productivos? Imposible. Nosotros... O de saber o de intuir, ponerle que no sea posible. Mira, yo te podría decir que siempre pensé que las excepciones son excepciones y que las sociedades falsas deberían ser excepcionales. Sin embargo, no te puedo hoy dar una certeza de eso. Tenemos un departamento que es el Departamento de las Sociedades Constituidas en el Extranjero, que en un 70% más o menos son sociedades falsas. Cuando yo llamo sociedades falsas, son sociedades de argentinos que se van a Delaware, hacen una sociedad entre ellos, vienen a la Argentina disfrazados de ciudadanos norteamericanos, de sociedad norteamericana, y le compran a los accionistas sus acciones, y en lugar de ser Juan y Pedro, los accionistas a título individual de las acciones de una sociedad argentina, a partir de esa maniobra pasa a ser una sociedad de Delaware, que ¿quiénes son los accionistas? Juan y Pedro, y esa sociedad le compra a Juan y Pedro las acciones, y así se convierte. ¿Y con eso qué evitas? ¿Y qué se gana con todo eso? Gana que si hay un tercero, un acreedor laboral, que quiere hacer una acción contra la sociedad y resulta y extender la condena a los socios, no es lo mismo tener como deudor a Juan y Pedro con residencia en Argentina y con patrimonio en Argentina que una sociedad de Delaware donde cualquier iniciativa judicial que tenga va a estar permanentemente enervada o menoscabada, porque precisamente Delaware, las Islas Vírgenes Británicas y todas las guaridas fiscales se utilizan, entre otras cosas, para mantener la opacidad y proteger a la persona que quiere hacer ese tipo de instrumentos. Esto es lo verdaderamente grave, que es lo que estamos discutiendo, pero como le decía, yo no te puedo decir cuántas son buenas. Lo que sí te puedo decir que cuando se hablan de grupos y cuando se habla de sociedades constituidas en el extranjero, yo te diría que el nivel de sociedades falsas
o grupos que son constituidos a los únicos efectos de irresponsabilidad y no mejorar la producción, o el camino productor de un ente comercial, está en orden del día. Sería la mayoría. Serían la mayoría. Es bueno, lo que te dicen del otro lado, bueno, esta es la forma de hacer negocios en el mundo, con lo cual Sí. Claro, una herramienta. O lo aceptan ustedes, la herramienta. o lo aceptan o se quedan afuera del mundo. Claro. Esa es una frase conocida. O lo aceptan esto, entonces vemos mucho esto y cambió mucho también esto en muy poco tiempo. Yo diría que de la primera gestión de Ricardo como inspector general allá por el 2003 al 2005, ahora cuando volvió como inspector general a partir del 2020, no nos encontramos con el mismo panorama en cuanto a las estructuras de sociedades extranjeras. Realmente cambió muchísimo y hasta hace tiempo tuve la suerte de entregar un estudio sobre algunos grupos económicos que operan acá en el país. Y la verdad es que la inmensa mayoría hemos visto que, por ejemplo, está la familia, ¿no?, que es propietaria, los dueños reales. A partir de ahí, hay una fundación constituida, no sé, en Bélgica. La fundación, a su vez, controla una sociedad en Luxemburgo. La de Luxemburgo, a veces hay 5 o 6 personas jurídicas que no hacen nada, no tienen ninguna función de producción de riqueza real. Hasta que recién a la 7ª o la 6ª comienza a haber una sociedad operativa, ¿no? Alguna que produce algo. ¿Y para qué están las 5 restantes? Bueno, simplemente la multiplicación de personas jurídicas para alejar el riesgo y para alejar responsabilidades o para ocultar sus titulares. En definitiva, y esto es algo como que se ha naturalizado en los últimos años, se ha internacionalizado. Por algo surge toda esta rama nueva del derecho, que es el derecho de la normativa antilavado. ¿Por qué cuando nosotros estudiamos en la facultad esto no existía? Esto es nuevo de los últimos 15 años. Antes no se hablaba del GAFI ni del OCDE, de toda esa normativa. Pero justamente esto es una respuesta que viene por fuera del derecho societario, porque la normativa antilavado es un derecho transversal, que tiene normas que toca temas societarios, penales, administrativos, de mucha naturaleza. Pero justamente es una respuesta a este fenómeno que en el mundo creo que cobra un impulso a partir del atentado con las Torres Gemelas, y que en Argentina, Ricardo ya lo había hecho 5 o 6 años antes. Vos decís que las normas antilavado, Darío, tendría que haber surgido del propio derecho societario. Es una respuesta, es una respuesta a la falta de respuesta. Es una respuesta a la falta de respuesta del derecho societario y a la mala utilización de las personas jurídicas cuando se estructuran como grupos, que justamente una de las finalidades que se dieron cuenta a partir del 11 de septiembre, dijeron, esto sirve también para ocultar quiénes son los dueños de los fondos que pasan de un lado para otro. Claro. ¿No? Porque lucha antilavado, financiamiento del terrorismo. Sí, así se llamaban los programas. Efectivamente, entonces se dieron cuenta que si uno permite que se multipliquen las personas jurídicas y unas sean controlantes de otras y de otras, te permite en definitiva armar redes que terminan diluyendo las responsabilidades. Sí, escudos protectores de la ilegalidad. Entonces, y justamente, trasciende, te hago una pregunta, Darío, eso puede trascender, es decir, el caso de actos de terrorismo es el caso extremo, pero es el caso que destapa esta olla de opacidad. Yo creo que porque el crimen económico financiero también cruza y se aprovecha de esta misma red. Exactamente, bueno, el narcotráfico, ¿no? Yo creo que justamente llegó un momento en que al mundo en sí, a las grandes potencias se dieron cuenta que esto no podían tolerar, por lo menos, que siguiera funcionando de la manera que tuvieron que de alguna manera, si la sociedad es una herramienta, me tienen que decir, los estados son responsables, la sociedad es una herramienta, y esa herramienta la otorga el Estado tiene la responsabilidad de decir, ¿de quién es esa herramienta? ¿Quién es la persona verdadera que utiliza esa herramienta? ¿Para qué la está usando? ¿Y para qué la está usando? Que nos quedamos con la de herramienta. Sí, ya está tu próximo artículo. Los T3 y los TBI que mencionábamos antes. Bueno, como le decía, hoy, por ejemplo, las SRL, que son pocas, relativamente pocas, después no hay mucho fraude, son sociedades para emprendimientos chicos. También muchas veces se aprovechan de hacer SRL otro tipo de emprendimientos porque la inspección no tiene facultades de fiscalización sobre el SRL. El tema RIMAX es un clásico tema, un claro ejemplo. En RIMAX era una sociedad norteamericana no inscripta que otorga franquicias
a una sociedad franquiciante de una sociedad argentina que se llama Remax SRL, que a su vez se pone en contacto con cierta gente, con un grupo importante de gente, que le entrega una subfranquicia que le permite trabajar en el sector inmobiliario como agente inmobiliario, no como corredor inmobiliario. Porque en Argentina, para ser corredor inmobiliario, hay que estudiar una carrera, cumplir una serie de requisitos, hay universidades, tener el título habilitante, etcétera. Todo eso lo logró Remax. Logró violar Remax a través del sistema de subfranquicias. Yo soy, por ejemplo, una persona que tengo una subfranquicia dada por la Remax original norteamericana, avalado por la Remax argentina, y yo me pongo a ejercer el corretaje como quiero, no me ato a los porcentajes que dispone como carácter de orden público la ley de martilleros, etcétera, etcétera, y de esa manera estoy destruyendo una fuente de ingresos, un factor de trabajo muy importante como es la comunidad de corredores que han tenido que estudiar para tener el título, y esto viene promovido por los Estados Unidos. Cuando nosotros sacamos la resolución en la denuncia que hizo el Colegio de Martilleros, de corredores de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros hicimos lugar y decidimos promover una acción judicial por nulidad contra Remax, porque paga muchísimo menos de comisión, muchísimo menos. Y la Sala ELO tuvo 15 meses y 10 meses y terminó rechazando porque dice que nosotros no teníamos facultades para fiscalizar una SRL. O sea, que el principio del 31-36 del Código Civil, que sería un deshonor que los jueces estén frente a un acto fraudulento y cerrasen sus ojos, lo que nos está diciendo la Cámara y ustedes no tienen, por lo tanto cierren los ojos. Es gravísimo. Pero eso dentro de un ambiente de conflicto, que ya les voy a explicar en otra oportunidad, que espero que esté más avanzado y un poquito más favorable para mí, en donde la Cámara Comercial de la Capital Federal, que es el Comodoro Pi, del establishment empresario, hace lo que quiere con la justicia. Detestan, como te dije antes, detestan a las cooperativas de trabajo, detestan a las acciones de clase de los consumidores. Es decir, utilizan el derecho para ejecutar a los pobres deudores, utilizan el derecho cambiario, que es el derecho por excelencia, por antonomasia de los, no quiero decir la palabra porque la verdad que quedaría mal, de aquellos que por ejemplo, gente adinerada, pudiente, vamos a decirle, ¿no? Sí, no quiero decir, porque, en fin, pero esos son, y los tienen totalmente colonizado al Poder Judicial. Entonces, es mucho más importante los principios de autonomía, literalidad y abstracción del derecho cambiario que las normas del Código Civil o del Código Comercial en materia de contratos o obligaciones, por ejemplo. Entonces yo compro una heladera, una persona vulnerable compra una heladera, no puede pagarla porque nunca le anduvo, y dice, ¿por qué la voy a pagar si no anda? Llama al service, no viene nadie, y de pronto se encuentra una ejecución que le están ejecutando la heladera por todo. Y yo digo, no, señor, nunca me anduvo. Eso no lo puede hacer en el marco del juicio ejecutivo, porque son títulos literales y autónomos, y es propio de la abstracción del juicio ejecutivo. Usted tiene que pagar y después en otro juicio ordinario que me lo va a poder iniciar después de haber pagado las costas de este primer ejecutivo, al que tengo derecho yo, no usted, vamos a discutir si la heladera andaba bien, pero usted la quiero pagadita. Que ese es el derecho que se impone en la Argentina como consecuencia del tratado de ¿dónde fue? Del año 30 de Suiza, no me acuerdo, de Ginebra. El Tratado Ginebrino del 30, y que en Argentina con todo su esplendor se empieza a aplicar en materia de título como materia autónoma y con autonomía científica y autónoma para ser enseñado en la Facultad de Derecho en la década del 60. Es cuando vienen los bancos extranjeros en el año 62-63 e imponen el secuestro prendario. ¿Qué significa esto? El secuestro prendario es una ejecución sin vista, violando todas las normas del derecho de defensa en juicio. Yo no pago mi auto, me atraso con una cuota, viene el acreedor, iba un juez, el juez le homologaba un mandamiento, iban con el mandamiento sin avisarle nada a este pobre señor, iban, secuestraron el auto y se lo llevaban a cualquier lado, normalmente a una provincia. Cuando este señor se quiere dar cuenta, va a buscar el auto, no lo tienen, tiene que averiguar dónde está, y bueno, y después tiene que pagar acarreo, bueno, señor, no lo compro el auto, chao, liquidado. Ese fue el famoso secuestro prendario que hoy por hoy fue, por supuesto, quedó en el camino a través de la aplicación pura y simple de la Ley de Defensa del Consumidor.
porque la verdad, sinceramente, se violaban todos los procedimientos en sacrificio del altar como de los principios propios de los títulos de crédito, porque si hay algo injusto son los títulos de crédito. No por algo, autor que dijiste vos, como se llama el francés, Ripert, dijo que no solo las sociedades anónimas eran el motor del capitalista, sino también los títulos de crédito, sino también el título de crédito para ejecutar y la sociedad para hacer lo que uno quiere y fraccionar el patrimonio. Así que nosotros tenemos muchos problemas en inspección de justicia, le hemos dado un cariz totalmente diferente a lo que fue antes. Como le dije, que era como una oficina para el control interno, y nosotros aprobamos las fusiones y scisiones y prácticamente no nos metemos con los actos constitutivos. Hoy sí nos metemos, pero pedimos que el capital sea proporcional al objeto. Decimos que el objeto tiene que ser único porque desde el principio de la especialidad propia de las personas jurídicas impone un objeto único con sus accesorios. Son los que decimos que el capital tiene que ser lo suficientemente importante para poder desarrollar con éxito una determinada actividad, y por eso nos opusimos a esta farsa del año 2017, que son las 2016, 27, ley 27349, las sociedades por acciones simplificadas. ¿Qué hicieron ellos? Así como en su momento quisieron hacer un blanqueo y pusieron a los jubilados como los beneficiarios de los ingresos del blanqueo, acá dijeron, esto es una sociedad para emprendedores, pero que de emprendedores no se requiere, cualquiera puede ser emprendedor, cualquiera, o sea que nosotros podemos hacer una anónima por la ley 19550 o una SAS por la ley 27349, a elección del supuesto emprendedor, que somos todos, porque el macrismo dijo que el ADN del emprendedor lo tenemos absolutamente todos. Entonces yo quiero una sociedad sin controles, en 24 horas, con un capital, sin capital, con un objeto múltiple, sin plazo de duración, etcétera, etcétera. Voy a la ley 27349. Si quiere una sociedad como la conocemos nosotros, vaya, señor, que sea imbécil, y vaya a la ley 19550. Por eso se nos inscribieron entre el 2017 y entre el 2016 y el 2020, que las cortamos de cuajo, por supuesto, se inscribieron 12.004 sociedades SAS, que lo único que demostraron es que son usinas de facturas truchas, el motor del narcotráfico, el motor comercial del narcotráfico, y que para los emprendedores ni jota, porque cuando el emprendedor descubre algo importante, inmediatamente negocia con Estados Unidos a través de su abogado o su agente y hace una sociedad en Estados Unidos, pero no viene a hacer una sociedad en Argentina. De tal manera que fue un dulce que le dieron una zanahoria, que le dieron al burro, pero que los emprendedores no tienen nada que hacer con la SAS. La SAS es un instrumento de tortura para la pobre gente vulnerable, especialmente los que mediante las cuales estas sociedades no tienen capital, no ofrecen ninguna garantía, limitan la responsabilidad, los socios a límites altísimos, pueden ser unipersonales, pueden hacer lo que quieran, y pueden durar en su administración los 99 años que dura el plazo de sociedad. Por supuesto, llegué yo a la Inspección de Justicia, pues no conocerme, y la borré de un plumazo. Ya en Buenos Aires no se escribe ni una más. Así simple, a través de resoluciones fundadas, merituando la importancia del objeto, del capital. No, ese ideal de que no tiene que haber controles para que el hombre sea más libre y que de esa manera evitamos el ostracismo de la Argentina en el mundo, porque no permitimos con un control la circulación de capitales, es un caramelo que yo no me trago. Así, no lo hice cuando era chico, no cuando era joven, y a los 70 años que cumplí tampoco lo haré ahora. Así que bueno, yo creo que por ahora ya hemos metido muchas cosas pero les agradezco la atención que han tenido, y si me quieren hacer cualquier pregunta, amigo a Darío, con mucho gusto. Bueno, en principio agradecerles a ambos y convocarlos para el seminario en Derecho Económico que Alejandra te mencionaba el viernes pasado, que se va a desarrollar anualmente en esta escuela y donde ustedes van a tener un papel protagónico, en el sentido de por lo menos una clase va a ser de ustedes con los especialistas que van a venir. Y tu artículo, como te decía Ricardo, lo vamos a publicar en el próximo número de la revista, que tiene una amplia circulación. Y esta charla, que varias personas están viendo, la vamos a editar y la vamos a subir a la página de la escuela. Después se las vamos a enviar, o les enviamos la edición antes para que la vean. Por mí no. Ya sé que vos sos así, me gusta la actitud, me gusta, yo comparto, adhiero.
creo que si no hablamos claro, digamos, no revertimos la tendencia, ¿no? No. Creo que eso es lo que le Todo falta. todo empezó con Vélez Sarsfield, con el Código Civil, cuando dijo que podía haber simulaciones lícitas e ilícitas. ¿Simulaciones lícitas? Claro, para aceptar le dice a la sociedad, la simulación puede ser lícita o ilícita. Nunca vi, y nunca me imaginé, ni como profesor, ni como abogado, nunca vi una simulación lícita. Porque si la simulación, pues si puede haber una simulación lícita que no cause perjuicio para nadie, directamente tiene que ser un hombre muy extravagante. Bueno, quiero hacer una locación, pero lo disfrazo de comodato, es imposible. No sé qué pensaba Vélez, pero partimos de ahí, para entonces todas las actitudes que son sospechosas son simulaciones ilícitas. No, señor, la simulación es ilícita de por sí, no hay manera de encontrar una simulación lícitas, son todas ilícitas, siempre porque si alguien se esconde por algo, ¿no? Porque es como le dije, un extravagante. Pero empezó ahí, siguió con la personalidad jurídica. Bueno, ojo, tengamos cuidado cuando desestimamos una personalidad jurídica, porque no es sociedad, sino que es el verdadero dueño el que actúa. Pero en realidad esto tiene que ser con criterio restrictivo, porque no hay que presumir que todas estas actitudes siempre son ilícitas, porque hay simulación lícita en el Código Civil, y así llegamos a hoy que no sabemos qué es bueno o qué es malo, que las provincias las A son buenas, son un modelo económico fundamental, que las offshore son protegidas, no hay ningún fallo de la Cámara Comercial que haya sancionado una sociedad offshore, por el amor de Dios, después de los Panamá Paradise y Pandora Papers, no hubo ninguno, con Macri teniendo 49 sociedades offshore, y no hubo ningún pronunciamiento de la Cámara Comercial. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Para la gente que piensa de una manera, como le digo siempre, la diferencia cuál es, los que dan derechos y los que cuidan privilegios. Ahí está la diferencia. ¿No es cierto? ¿Estamos de un lado o del otro? Y los que quieren las offshore, los que dicen que tiene que ser restrictivos para utilizar las herramientas para dejar sin efecto esas simulaciones, son los que conservan los privilegios y que odian, como es la justicia argentina, que la clase vulnerable pueda tener más derechos que los que ellos pueden perder si se modifica el Poder Judicial. Si se le quitan los privilegios, si se le quitan las vacaciones, si se le quitan los sueldos, si tienen que dar un examen cada tanto para revalidar, y todos los enormes privilegios de que gozan. Por eso entran siempre por la ventana, no con el voto popular, no es un voto democrático, pero cuidan su puesto como locos. Entonces cuando viene este inspector de justicia y cumple algunas funciones jurisdiccionales se ponen locos porque no pueden entender cómo ellos no son los árbitros de la justicia, que en definitiva serían los árbitros del Poder Ejecutivo, porque si cualquier resolución puede ser sometida a juicio o sometida a un tribunal, a la legalidad de un acto del gobierno, bueno, en definitiva, ¿quién tiene el poder? La Corte. Que es lo famoso que pasó en el 45, cuando la gente pedía que se vaya Perón. ¿Y a dónde querían trasladar el poder? El poder a la Corte. Esa es la finalidad última de todas aquellas personas que piensan que viven pensando más en sí que en los demás y en la necesidad de los demás. Así veo yo las cosas.